Por un lado, la rapidez, las operaciones son prácticamente inmediatas, no importa si el cliente lo tengo atrás del mostrador y me está pagando con bitcoins, o si es un cliente que del otro lado del mundo me está haciendo un pago adelantado para que yo le envíe algo, o de pronto me está pagando por una reservación en un hotel. El tiempo es exactamente el mismo. En pocos segundos uno lo puede ver reflejado. Por otro lado, la irreversibilidad, este es un punto importante, porque una vez que uno envía bitcoins, ya es una operación irreversible. No hay forma de volver atrás. Si uno se equivoca o si alguien se equivoca enviándonos bitcoins, uno puede devolver los bitcoins en todo caso, pero la operación en sí no se puede revertir y uno no le puede reclamar a nadie. ¿Eh? Es como tener dinero en efectivo en la mano y entregar un billete de 1000 en lugar de entregar un billete de 100 a una persona. Ya queda con la buena voluntad de quien lo recibe el devolver el error. Así que hay que tener en cuenta eso, lo cual evita muchas veces fraudes porque, por ejemplo, es muy común en las tarjetas de crédito que se hacen operaciones que después son desconocidas por los mismos usuarios y el comercio tiene que, al comercio le quitan el dinero y de paso también ya perdió la mercadería que estaba vendiendo. Esto no sucede con Bitcoin. Hay una cuestión importante que es la posibilidad de atraer nuevos clientes. La comunidad de Bitcoiner es una comunidad bastante activa y se celebra normalmente cuando se van registrando nuevos comercios, cuando la gente decide aceptarlos. Así que se suele compartir en las redes, se suele comunicar sobre esto. Hay una cuestión importante de marketing y que uno puede explotar. Si bien no a nivel nacional, puede hacerlo a nivel local y hacer difusión y demás de esto nuevo que uno está aceptando. Son operaciones sin intermediarios, es decir, aún en pagos internacionales, a menos que se usen los servicios de algún sitio. Eh, Eso es importante, uno puede estar como para facilitar esa transferencia queriendo que haya alguien en el medio, alguna página web. Es completamente anónimo. Las billeteras, como vimos, son una serie de números y letras que no están vinculadas a la identidad de ninguna persona. No tiene ningún costo de mantenimiento. Uno descarga las billeteras, son completamente gratuitos, uno hace el envío y no hay ningún costo de mantenimiento al respecto. Uno lo que sí siempre al hacer un envío paga una pequeña comisión, que es parte de cómo funciona la red de Bitcoin. Son centavos, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y después, vinculados a Bitcoin, se han desarrollado muchas herramientas de crédito, que esto es interesante para lo que es el ámbito comercial. Hay muchas nuevas herramientas de crédito y la posibilidad de realizar inversiones